así como el GeoNet y otros. Hay más de 40.000 registros tiempo historia. Hay eventos de subducción, hay eventos corticales. Estos registros obviamente van a requerir pues de procesamiento y filtrado para evitar algunos problemas de drifts y algunos, por ejemplo, que en el FLAC los desplazamientos no sean finitos, sino sigan creciendo infinitamente. Y bueno, se descartan los siguientes registros, los de baja amplitud. Normalmente este es el criterio que manda. Todos los sismos menores de 5 se descartan y los demás quedan. ¿Y qué hace? Pues este algoritmo utiliza el método de McDici-Sip para ir junto con el periodo fundamental del depósito o la presa, busca pues cuáles serían los sismos que generarían mayores desplazamientos. Y es un algoritmo bastante poderoso, diría yo, y de ahí selecciona unos 100 sismos y luego los reduce a 50 y luego los reduce a 15, que serían los sismos que más daño generarían. Y bueno, algunas sugerencias para esto, que es ya un tema aparte. La idea es reproducir el espectro entero, pero eso, asumiendo que se va a hacer pues el spectral matching, que hay una discusión sobre si hacer ajuste espectral o solamente escalamiento. Ambos son buenos, pero la idea es reproducir solamente los periodos de interés, es decir, los periodos donde va a estar, donde se va a comportar la estructura. Por ejemplo, en presas de tierra de moderada altura, 80 metros, el periodo fundamental varía de 0,2 a 0,8 segundos. Un segundo es normalmente el valor más alto. Para presas ya muy altas, por ejemplo, presas que vimos de rockfill o de enrocado con cara de concreto, que pueden medir pues 200, 300 metros, ahí sí el periodo puede llegar a ser de 3 o 4 segundos, entonces ahí ya tenemos que reproducir el espectro hasta este nivel. Lo que también tenemos que hacer es buscar pues sismos con mecanismos focales de ruptura que sean similares. Si son pues del tipo normal, de tipo strike slip. Hay un método llamado el método de Conditional Mean Spectrum de Baker y de Bradley. ¿Qué es recomendable utilizarlo? Acá la clave es reproducir los parámetros de intensidad o de energía, la intensidad de áreas y el CAB. ¿Por qué? Porque las propiedades ingenieriles de un registro sísmico dependen en gran medida de estos parámetros. Es decir, si reproducimos bien la intensidad de áreas y el CAB, vamos a conseguir reproducir bien el sismo de diseño. También es recomendable usar registros en dos dimensiones a través pues, de una media geométrica, la GeoMIM. Por ejemplo, acá tenemos pues, un registro, un espectro. Acá tenemos diversos espectros semilla y nuestro espectro ajustado es el que vemos. Y aquí han ajustado todo el espectro. Es bueno, es una tarea encomiable, pero no es sugerible. Acá, por ejemplo, este es un registro en dos componentes y acá, por ejemplo, el registro objetivo es el de color azul y los registros semillas son estos verde, rojo y naranja y los periodos de importancia son estos de aquí. Esos se registraron que eran los periodos de importancia de la presa y entonces solamente ajustaron los periodos ahí para no perder el tiempo de ajustar todo el espectro. Entonces se puede ajustar todo el espectro. Esto es parte de una tesis, claro, y si uno quiere pues hacerlo perfecto, se puede ajustar solamente el periodo de interés.
Y esta es la media geométrica, es decir, esto es cuando se tiene sismos en dos direcciones, en X, en Y. Lo único que se hace es la raíz cuadrada de la media geométrica de ambas. O sacas la raíz cuadrada pues de los registros tiempo-historia. Eso es todo. Y bueno, aquí de los 15 sismos, voy a mostrarles tres que fueron al final los que generaron los resultados más desfavorables. Uno fue el sismo de Chichi, que este fue en Taiwán, en el año 99, conocido. Tenemos su registro de aceleraciones, de velocidad de desplazamiento y su intensidad de áreas. El segundo sismo, el sismo de Manji, no es muy conocido, de China. Y el sismo de Denali, tampoco es muy conocido, es un sismo que ocurrió en Indonesia. Vemos que los tres pues tienen diferentes formas, diferentes duraciones, diferentes intensidades de áreas. Este tiene una intensidad de áreas muy pequeña, esta es más alta, pero menos duración. Y este pues es el más, digamos, de más energía. Y acá está el espectro objetivo está de color rojo y se ajustó espectralmente el color azul a todo el espectro. Si vemos aquí en el sismo de Manji, en la primera parte no se ajustó muy bien al inicio, pero en los otros dos sí se ajustó muy bien. Y con esto, pues, se usó el método del ajuste espectral y al final, una vez ajustados nuestros espectros, ya podemos aplicar nuestros sismos. Y entonces, ahora sí, ya vamos a entrar a fin a nuestro análisis dinámico, pero antes necesitamos hacer nuestro análisis de infiltración en condiciones de steady state, es decir, condiciones de flujo a largo plazo, donde asumimos, pues, esta es la condición, digamos, de operación normal, asumimos la condición máxima, hacemos un análisis pues en GeoStudio, Slide, y de acuerdo a las propiedades pues de permeabilidad, que por ejemplo vemos aquí y vemos la anisotropía, que para los rellenos permeable e impermeable llega a ser 30, que es bastante. Y junto con la data piezométrica podemos pues calibrar nuestros valores del nivel freático. Y entonces lo que conseguimos en azul es el nivel piezométrico con el máximo nivel del reservorio. Pero siendo conservadores, asumimos que nuestra capa aluvial va a estar totalmente saturada para poder pues evaluar posibles efectos de licuación ahí. Bueno, este es el perfil de velocidad de ondas de corte que se obtuvo. Esto es importante. ¿Por qué? Porque vamos a tener la steady state, es decir, condiciones de flujo a largo plazo, donde asumimos, pues esta es la condición, digamos, de operación normal, asumimos la condición máxima, hacemos un análisis pues en GeoStudio, Slide, y de acuerdo a las propiedades pues de permeabilidad, que por ejemplo vemos aquí y vemos la anisotropía, que para los rellenos permeable e impermeable llega a ser 30, que es bastante. Y junto con la data piezométrica podemos pues calibrar nuestros valores del nivel freático.
Y entonces lo que conseguimos en azul es el nivel piezométrico con el máximo nivel del reservorio. Pero siendo conservadores, asumimos que nuestra capa aluvial va a estar totalmente saturada para poder pues evaluar posibles efectos de licuación ahí. Bueno, este es el perfil de velocidad de ondas de corte que se obtuvo. Esto es importante. ¿Por qué? Porque vamos a tener las curvas de degradación del módulo de corte máximo y necesitamos pues valores de la velocidad de ondas de corte. Esto lo hizo pues con el piso cono sísmico. Falta su S aquí. Esto está en pies por segundo. Y vemos aquí las propiedades dinámicas a pequeñas deformaciones. No se usó ensayos de columna resonante, nada, se utilizó las ecuaciones de Darendelli, que son bastante completas para este tipo de material, tanto para el relleno permeable, para el rock fill, nuevamente entre comillas, y para el material aluvional. Como el aluvial ya se había hecho ensayos cíclicos y se iba a utilizar pues un modelo constitutivo avanzado como Pion-Forsand y Sani-Sandesev, y estos ya tienen acopladas es- estas curvas, entonces se vio que no era necesario hacer pues ensayos a pequeñas deformaciones. Entonces se usó pues estas ecuaciones y vemos cuál es la reducción del módulo de corte a diferentes esfuerzos de confinamiento y el amortiguamiento, todo hasta un valor de 10%, tanto para los materiales, digamos, pues que se comportaban como arena, como para los materiales, acá sí se separó como arcilla, se le dio como índice de plasticidad de 10. Y pues, Darendelli, pues lo bueno de Darendelli es que cubre un amplio rango, tanto de arenas como de arcillas en función del índice de plasticidad. Entonces nos permitió tener pues curvas apropiadas, que al final no se escapa mucho de la realidad cuando esto se ve con ensayos de columna resonante. Se nota que hay un buen match. Tal vez en el rango aquí del amortiguamiento se puede ver que sí, en esta zona no hay un adecuado match, sobre todo si se usa el modelo HS Small, ahí puede haber un problema. Pero como no estábamos usando el HS Small, entonces se podía dejar. Y esto pues se va a usar para el Morcol, que va a ser, que solamente se va a usar pues como elemento comparativo. El Morcol no es un modelo apropiado para análisis dinámicos. Algo importante es definir el tamaño de la malla. Para esto hay un paper antiguo que sigue siendo vigente de Hullemeyer y Lismer del 73, donde proponen el tamaño mínimo del elemento, esto basado en la máxima frecuencia transmisible para las ondas compresionales y las ondas de corte. Nos dicen que el tamaño máximo para ondas compresionales sería un décimo de las ondas compresionales entre L, de acá se despeja, y las frecuencias máximas sería un décimo de las ondas de corte entre L. Las frecuencias máximas, ¿cómo las obtenemos? Fácil, podemos entrar al sismo signa y obtenemos espectros de potencia. Sacamos un registro pues de velocidades, sacamos un registro de frecuencia versus de potencia, y acá podemos ver hasta dónde llegan nuestras frecuencias máximas. En este caso vemos llega hasta 0.7 y eso lo reemplazamos con la máxima velocidad de corte y podemos obtener pues la longitud
tamaño mínimo del elemento para que las ondas, tanto compresionales como de corte, puedan tranquilamente atravesar nuestra malla y no haya problemas al momento de interpretar, al momento de realizar el análisis dinámico. Aquí lo que se muestra es una comparación del análisis lineal elástico que les mencioné que se podía hacer en FLAC, considerando que todos los materiales eran lineales elásticos, bien bonitos, y con un análisis lineal equivalente en el software Quad4MU. El software Quad4MU es un hardware de elementos finitos que fue creado inicialmente por el profesor Idris, allá por los años 80. Bueno, ha sufrido constantes mejoras. La última mejora la hizo Taleya Travasaro, que deben conocerla del método de Brilli-Travasaro, que ahora está en la empresa Fugro. Y si mal no recuerdo, está $15 la licencia. Es un programa bien bonito. Se puede hacer pues este tipo de espectros. Por ejemplo, acá tenemos ya los tres. Vamos a ver solo los tres sismos de mayor, digamos que generan pues los mayores problemas. $15 mensuales. No, $15 es la licencia anual. Y bueno, entonces lo que hacemos es pues comparar la respuesta tanto del análisis elástico lineal en el FLAC, en el punto A, en el punto B, en el punto C, y vemos pues la aceleración espectral. Por ejemplo, para el sismo 1, vemos de que la respuesta lineal equivalente y la respuesta elástica lineal son bastante similares para los tres sismos. En el punto B, que es la cresta, también. En el punto C, aquí sí hay un poquito de diferencia, tal vez pues porque hay mayor cantidad de estratos y hemos visto que estamos usando pues Darendeli y acá pues ya podría haber algún problema. Entonces acá por eso puede ser que haya algunas diferencias en las respuestas, pero si vamos donde hay solamente un material, las respuestas son bastante similares. Entonces esto nos lleva a comprobar que nuestros sismos están pues bien ajustados espectralmente y de que pues podemos seguir adelante con nuestro análisis dinámico. Algo importante es sobre la aplicación del registro sísmico. Hay dos formas de aplicarla. Esto viene de dinámica de suelos, el famoso el famoso problema de amplificación. Creo que lo vemos desde el pregrado. Acá están nuestras casitas. Entonces decimos, bueno, acá tenemos el basamento rocoso y este mismo basamento rocoso podemos encontrarlo por afuera. Entonces, acá va a haber amplificación sísmica y bueno, eso es lo que nos enseñan. Entonces, algo así pasa en FLAC y bueno, y cualquier software. Una forma es aplicar un registro sísmico del tipo WITIN. Es esto, si aplicamos el sismo, si hemos obtenido un registro aquí, justamente debajo de el depósito de suelo, esto se llama WITIN.
Si lo hemos obtenido pues en la roca, como normalmente se hace, este es lo que conocemos como outcrop. Ahora, obtener registros tipo WITIN es bastante difícil porque tenemos que perforar pozos y solo hay un proyecto en Perú, me parece que ha perforado pozos para obtener registros en base tipo WITIN. En Japón sí tienen bastantes de estos, inclusive en el mar, y estos pues son más realistas, pero esto depende mucho cómo se va a aplicar la señal. Lo mayormente usado es del tipo outcrop porque es aquí donde se obtienen las señales sísmicas que pues, hemos obtenido para poder escalar. Se han obtenido, pues, no sé, en universidades, en centros y está, pues, al aire libre, no está debajo de una superficie como sería Witin. Entonces, lo que se tiene que hacer cuando tenemos en tipo outcrop es un proceso de deconvolución. Esto se llama una base del tipo flexible o compliant. Y tenemos que hacer la deconvolución. Esto es fácil. Hay un paper de Lelo Mejía. Lelo Mejía es el presidente de la Asociación de Presas de Estados Unidos. Mejía y Dawson sacaron en el año 2016 una forma simplificada de hacer esta deconvolución. Por ejemplo, acá vemos el sismo de Lima, su registro en outcrop, pero queremos hacer su deconvolución. Y lo que ellos encontraron es de que para poder hacer la deconvolución, en lugar de hacer todo el proceso de deconvolución que tendría que hacerse, pues la transformada inversa de Fourier y todo eso, encontraron de que en la gran mayoría de casos bastaba con multiplicar por un punto 5 hasta el punto 55. Y con esto se podía tener la deconvolución. Y para comprobar, esto pues transformaba en un espectro de velocidades y se veían los rangos de frecuencias predominantes. Luego ya lo amplificábamos y veíamos si es que los rangos de frecuencias predominantes seguían estando en las mismas frecuencias. Si es que estaban en las mismas frecuencias, pues estábamos bien. Y es lo que sugiere Mejía y Dosso. Ahora hay un gran debate entre esto, en aplicar esto, digamos, es una forma simplificada, rápida, Mejía y Dosso. Es de un congreso de Itasca, año 2017, me parece. He hablado con Ross. Ross, la verdad, no está muy de acuerdo con esto. Él me indicó de que hay que hacer todo el proceso de convolución real, o si no, en verdad, obtener registros WITIN. Pero he, he tenido buenos resultados con esto, pero les sugiero tener cuidado. Entonces, estoy teniendo cuidado, la verdad, y bueno, yo le creo bastante a Ross. Y si Ross, a pesar de que Mejía es compañero de Ross, son también bastante muy buenos amigos. Él no está muy de acuerdo con simplificar mucho esto. Entonces, hay que tener cuidado cuando aplicamos esto. Me dijo que esto del rango de frecuencias podría ser engañoso, pero si es que has tenido buenas experiencias, pues sigue usándolo, como me dijo. No, él sí, él sí como internet observaría esto, pero si es que has tenido buenas experiencias, pues sigue usándolo, como me dijo. No, él sí, él sí como internet observaría esto, pero yo lo sugiero, es una forma fácil, lo sugiero, pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado después con los rangos de frecuencias predominantes. Y bueno, estos son los resultados de los desplazamientos sísmicos una vez que aplicamos ya los sismos en la base
de convolucionados y todo, para los 3 sismos usando SAN y SAN, SF. Vemos, este es el rango del espectro de desplazamientos. Estos son los asentamientos, estos son los desplazamientos horizontales en 3 puntos. Para el sismo 1 vemos que hay un asentamiento de casi 3 pies, que sería un asentamiento de casi 1 metro. Y un desplazamiento también pues de casi 0,8 metros en la cresta. Para el sismo 2, bastante similar, casi 1 metro, 0,8. Para el sismo 3, un poco menos, 0,6, 0,6 por ahí. Ahora, en la parte de abajo, si vemos cómo empiezan a aumentar los desplazamientos horizontales. Este de acá ya es casi 1,5 metros. Los asentamientos sí son pequeñitos, pero los desplazamientos sí son mayores para los 3 sismos. Y esto tiene sentido porque acá justamente está la zona del material aluvial que licúa. Y la licuación hace que esto se vuelva grande. ¿Y qué hemos hecho aparte? Pues al sismo, cuando está el sismo al sismo, lo que le hacemos, le ponemos al revés. Luego empezamos de acá y este sismo nuevamente lo ponemos que empiece de acá, que empiece de acá y lo aplicamos. Eso se llama la polaridad reversa, reverse polarity. Es decir, el mismo sismo, solo que lo aplicamos al revés y tenemos resultados similares. Casi 1 metro de asentamiento máximo y desplazamientos que casi llegan a ser pues ya casi de 2 metros. Para el sismo 1 es el sismo más desfavorable. Entonces, el desplazamientos horizontales se nota que son pues mayores a 2,5 metros. A 1,5 metros, perdón, no 2,5 metros. Entonces, vamos a hacer los asentamientos. Están pues en el rango de casi 1 metro. Y los desplazamientos horizontales vemos que varían de 5,3, es 1,5 metros, hasta 7,3, que podría ser casi 2 metros, que pues son valores altos. Si bien esto no es suficiente para quitar el borde libre, vamos a ver qué nos dicen los criterios. Bueno, acá vemos desplazamientos sísmicos usando SAN y SAN netamente para el sismo 1. El desplazamiento en el punto A, bueno, punto A, como vimos, casi no hay nada. El desplazamiento en el punto B, horizontal, vemos que conforme pasa el tiempo va y se estabiliza en 2 pies. Y esto es importante porque me ha pasado muchos casos que esto llega y sigue, 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 sigue y nunca se detiene. Y eso es porque no se ha hecho el filtrado de los registros tiempo-historia. Así que no se olviden de filtrar sus tiempo-historia con el Deep Soil o el Sismo Signa. En el punto C vemos que es un poco más, 4,6, y en el punto D llega hasta ya 5,3 y se estabiliza. Justo al momento de los 40 segundos se estabiliza. Y se tiene un patrón tipo, pues, patrón clásico de falla de estabilidad de talud. Vemos una superficie de falla. Y en este contorno, pues de acá es justo donde
está el material aluvial, que es el que está generando estos desplazamientos largos. Ahora vemos los patrones de deformación cortante. Vemos que hay hasta mayor de 10%. Y todos pues se generan en el material aluvial, porque el material aluvial ya, si hemos quedado que con 3% licuaba, con 10%, pues ya licuó hace rato y justo nuevamente vemos un patrón, una superficie de falla. Y aquí en esta zona donde se han movilizado largas resistencias, podemos hacer ya un análisis post-sísmico y acá le podemos aplicar una resistencia residual o una resistencia post-licuación para ver cuál sería la estabilidad de esta estructura post-licuación o post-sismo. Ahora acá vemos un análisis comparativo con otros modelos. El SAN es lo que hemos visto, que llega hasta 5.3 y 2.9 de asentamiento. El Morcolo, este es para el sismo un ojo, con las curvas que vimos. Vemos que no es, bueno, acá da una 1.2, que sería con menos de la mitad. Desplazamiento acá es 1.1, 0.2 tampoco lo capta bien. Acá sí 5.0 y mayor 0.4. 1.2 vemos de que el More Column pues tiene sus limitaciones en sí, como que no ha capturado acá qué es lo que pasa. Simplemente en la zona donde ha habido licuación, pues ha captado que hay deformaciones cortantes y ya. El Pien-Forsant es un poquito más conservador, da 2.6 y se parecen bastante en asentamientos. En desplazamientos horizontales sí es un poquito menos, 3.4, pero igual nos dice que es un desplazamiento importante. Entonces, Pien-Forsant y San vemos que ambos nos están dando una superficie de falla justamente por la licuación del material aluvial. Entonces, ambos métodos, si bien tienen una diferencia de 2 pies, pero 2 pies no es casi nada, entonces vemos que ambos métodos son muy buenos. Ambos métodos nos darían la misma conclusión. Si hacemos un análisis de sensibilidad, sobre todo la saturación del material aluvial con el San, cuando está totalmente saturado es donde tenemos problemas. Si le bajamos la saturación, vemos de que ya el desplazamiento es menor, 1.9, igual el asentamiento. Y si lo secamos, pues casi no hay desplazamiento. Entonces el problema es mantener esto seco. Entonces ahí podemos pues actuar con algún sistema pues de mejoramiento acá, un grouting, por ejemplo, o un sistema de tip soil mixing, aparte de un sistema de drenaje adicional, pero un mejoramiento de suelos a esta capa. Un grouting sería muy interesante, podría funcionar en esta arena o mezclarlo con cemento, deep soil mixing. Creo que sería una solución también efectiva. Y con eso, pues nos quitaríamos ya la saturación y esta presa estaría tranquila. Ahora vamos a ver los daños. ¿Qué criterios hay? Pues tenemos el del doctor McDisey, el 78, que nos dice, a ver, las deformaciones, ¿en qué nivel están? Bueno, estamos de 1 a 3 metros, nos dice, probablemente ocurran fallas profundas, hasta 5 metros bajo la superficie del terreno. Los ríos pueden ser bloqueados o contaminados, estructuras cercanas pueden ser dañados. Es decir, la categoría de daño es casi menor que la mayor. O sea, estamos en una categoría de daño alta. La de Pelsifeld del 2002 nos dice el asentamiento relativo de la cresta, que está en 0.5, 1.5, nos dice que va a haber un daño mayor. Si vamos a la data de Schweizgott, que acumuló
69 casos de estudio en el mundo y correlacionó el nivel de daño con el PGA y el asentamiento en la cresta, básicamente cuánto se sienta la cresta, entre la altura de la presa más cuánto material hay antes del basamento rocoso por 100%, que es este valor, versus el PGA, y estos son datos de presas reales, y aquí nos dice qué pasó. Por ejemplo, esta presa de aquí, que era una presa de tierra, de relleno, hubo daño serio, con un PGA de más de 0,7 y un asentamiento de la cresta de un porcentaje de casi 7%, mientras que esta, con 0,G, era una presa con núcleo y de enrocado, con 0,003%, ahí no tuvo ningún daño. Entonces, con eso podemos utilizar con la data de San y San, por ejemplo, que es la data más conservadora. Por ejemplo, podemos hacer lo siguiente. Teníamos un asentamiento que era de casi 1 metro. Entonces, ese 1 metro lo dividimos entre la altura de la presa, que era 69, más la altura del aluvial, que era casi 2 metros. Por 100 nos sale casi 1,2%. El PGA era 0,42. Entonces, estamos aquí y, uy, vamos a esperar daños serios a nuestra presita. Es decir, va a haber fallas profundas, grietas y se van a necesitar reparaciones mayores. Con Pienforsan tenemos menores valores de asentamientos, pero igual seguimos estando en el rango serio. Y con More Column, ahí sí pues tenemos menor valor. Estamos en un rango moderado, pero hemos visto que tiene muchas limitaciones el More Column. Entonces, estos dos son más confiables y vemos de que ambos difieren muy poco y nos dicen de que vamos a tener daños serios. Entonces, efectivamente vamos a tener daños serios y se debe a que no podemos asegurar de que el material aluvial va a estar seco o saturado. Ese es el gran problema aquí. Entonces, lo que tenemos que enfocarnos es en reforzar esto, ya sea tal vez con un dique, pero yo creo que lo mejor sería mejorar este terreno, que se presta, no hay mucha profundidad este rockfill. Además, podríamos reemplazarlo porque no es un rockfill en sí. Podríamos quitar este rockfill y todo esto podríamos pues colocarlo con un grouting o tal vez columnas de grava. Las columnas de grava funcionan en depósitos superficiales, pero bueno, esas eran discusiones. Al final se quedó que se iba a colocar grouting para ya olvidarnos de que esto se pueda saturar, y como las perforaciones que podrían generar pues daños hidráulicos, sobre todo acá, entonces se enfocó las perforaciones en esta parte. Es decir, la licuación iba a ocurrir acá y iba a haber sí asentamientos, pero esos asentamientos se podían controlar haciendo crecer esto con una mayor capa, pues haciendo como reforzándola esto y controlar esos asentamientos. Y acá con el grouting se controlaba esta licuación focalizada. Esa fue la solución planteada, que está ya pues ya en construcción, si no me equivoco. Obviamente hay muchas otras opciones. Tal vez un contrafuerte sería lo más fácil, pero había dinero, así que el grouting es caro, pero había dinero entonces. Y bueno, con esto terminamos la parte de lo que es el análisis dinámico. Como pueden ver, es una serie de pasos que al final lo único que va a cambiar con otras estructuras es la caracterización y el modelo constitutivo.
Para un enrocado ya no usaremos Sunny Sand, usaremos UBC Hist o HS Small para una desmontera, por ejemplo. Pero lo demás va a seguir siendo igual, de convolución, aplicación, el tamaño de la malla, las propiedades dinámicas, los registros sísmicos, el peligro, todo va a seguir siendo igual. Entonces, continuando con lo que ahora sí tenemos que ver es, pues, los famosos depósitos de desmonte, desmonteras, botaderos, o creo que su nombre más apropiado sería depósitos de material excedente, que aquí vemos uno de gran escala. Este es uno de esos ticos, que es, bueno, está al volteo. Acá al fondo vemos otro. Este más o menos es de 700 metros. Es un proyecto en Canadá. Este es un proyecto más cerca. El botadero este de Antamina también es un botadero bastante grande, con bancos de hasta 20 metros. No me equivoco. Uno de los más grandes del Perú y de Sudamérica. Y esta es una foto del año 2016, ahora está inclusive más grande. Estos son, bueno, este es un buen ejemplo. El de Antamina es un buen ejemplo. Ahí tienen pues estándares altos de una mina muy buena, pero este es un mal ejemplo. Este es un ejemplo en Botsuana, donde se ocurrieron cárcavas producto de la erosión y vemos hasta plantas. No han mantenido bien esto y hubo una falla. Y un muy mal ejemplo es lo que ocurrió el 66 en el Reino Unido, en el depósito de residuos de carbón Aberfan. Si bien esto no es un desmonte como se podría generar en el sentido como lo conocemos al desmonte, grandes bloques, rocas, sí servía pues como materiales excedentes de la producción de la mina y eran materiales pues secos y hubo un gran evento hidrológico y no había sistemas pues de gestión de agua, de manejo de agua, había un muy mal manejo operacional y esta ciudad que ven aquí pues sufrió las consecuencias de que el material se saturó y murieron. Y esto, The Crown, pueden ver un episodio donde muy bueno. Y esto es el flujo normal que empezamos desde seleccionar un sitio y todas las etapas de diseño conceptual, prefactibilidad, factibilidad, detalle, construcción, operación, cierre, rehabilitación, igual que otras estructuras. Pero ya dentro de las propias desmonteras, lo que ha aparecido es un sistema de clasificación de depósitos propuesto por Hawley y Kuning en 2017, denominado el Waste Down and Stockpile Stability Rating and Hazard Classification. Esto es porque no hay un GSTM, no hay un CDA para desmonteras. Entonces, Hawley y Kuning dijeron, hay que hacer uno específicamente para desmonteras, que usando las iniciales, pues es WCRHC. Es una evaluación cualitativa que usa 22 factores organizados en 7 categorías, que al final nos da dos índices importantes. Uno, el índice de ingeniería geológica, o en inglés Engineering Geology Index, que básicamente nos da las condiciones del terreno. Y otro, el índice de diseño y desempeño, Design and Performance Index, que básicamente nos dice las condiciones del diseño o de cómo está la estructura. Y con esto podemos saber pues, cuál es la clasificación de nuestra desmontera, que es igual que las relaveras, alta, muy alta, extrema, los autores, y es pues digamos
guía, así como el GSTM o el CDA, el IWOLC que tenemos para desmonteras. Es el estado de la práctica que tenemos actualmente. ¿Qué otros aspectos importantes hay? Pues la caracterización del sitio donde estamos. Esto tiene que ver con la geología, con su geomorfología, con el peligro geológico, la sismicidad y las lluvias, justo hemos hablado bastante de sismicidad, la geotecnia de la cimentación y los niveles freáticos, la caracterización de las unidades geológicas geotécnicas involucradas, los suelos que pueden haber, sus propiedades índices, su clasificación, su densidad in situ, su resistencia cortante, sus módulos de deformación, si hay rocas, si hay macizos rocosos, sus caracterizaciones, sus discontinuidades, si hay roca intacta, pues identificarla y su clasificación, su resistencia cortante en un macizo rocoso y sobre todo el desmonte. ¿Cuáles son sus propiedades índice y su clasificación? Esto tiene que ver ya con una granometría global, porque como vamos a ver acá, ya no solamente nos alcanza con las gravas, sino también ya tenemos que aquí vemos uno de gran escala. Este es uno de esos ticos, que es, bueno, está al volteo. Acá al fondo vemos otro. Este más o menos es de 700 metros. Es un proyecto en Canadá. Este es un proyecto más cerca, el botadero este de Antamina. También es un botadero bastante grande, con bancos de hasta 20 metros, no me equivoco. Cubrió totalmente una escuela donde murieron al menos 50 niños. La propia reina Isabel fue aquí. Aparece los que vieron a The Crown, pueden ver un episodio donde aparece esta falla de Aberfan. Y este es un muy mal ejemplo, por ejemplo, de una desmontera, un depósito de material excedente. Entonces, para evitar eso, ¿qué aspectos importantes podemos tomar en cuenta? Primero, las consideraciones del diseño, que va a ser pues por etapas, como igual que las relaveras, las desmonteras también van a ser por etapas, van a ir recreciendo, recreciendo. Va a haber una selección del sitio, si es que estamos pues en un depósito nuevo, que dependerá del marco regulatorio, del marco social, de la producción minera, del terreno, la geología, de los aspectos medioambientales, de los aspectos geotécnicos, la calidad del material y del cierre, los objetivos por etapa del proyecto y bueno, y esto es el flujo normal que empezamos desde seleccionar un sitio y todas las etapas de diseño, conceptual, prefactibilidad, factibilidad, detalle, construcción, operación, cierre, rehabilitación, igual que otras estructuras. Pero ya dentro de las propias desmonteras, lo que ha aparecido es un sistema de clasificación de depósitos propuesto por Hawley y Kuning en 2017, denominado el Waste Dump and Stockpile Stability Rating and Hazard Classification de las unidades geológicas geotécnicas involucradas, los suelos que pueden haber, sus propiedades índices, su clasificación, su densidad in situ, su resistencia cortante, sus módulos de deformación, si hay rocas, si hay macizos rocosos, sus caracterizaciones, sus discontinuidades, si hay roca intacta, pues identificarla y su clasificación, su resistencia cortante en un macizo rocoso y sobre todo el desmonte. ¿Cuáles son sus propiedades índice y su clasificación? Esto tiene que ver ya con una granometría global, porque como vamos a ver acá, ya no solamente nos alcanza con las gravas, sino también ya tenemos cantos rodados
y tener importantes, sus módulos de deformación, si hay rocas, si hay macizos rocosos, sus caracterizaciones, sus discontinuidades, si hay roca intacta, pues identificarla y su clasificación, su resistencia cortante en el macizo rocoso y sobre todo el desmonte. ¿Cuáles son sus propiedades índice y su clasificación? Esto tiene que ver ya con una granometría global, porque como vamos a ver acá, ya no solamente nos alcanza con las gravas, sino también ya tenemos cantos rodados y tenemos bloques. Vemos, por ejemplo, esta de aquí, que es netamente. Otro aspecto importante es, pues, caracterizar las aguas superficiales y las subterráneas. La primera tiene que ver con el manejo de aguas y la segunda con la hidrogeología. La primera, necesitamos desarrollar una ingeniería para manejar las aguas de contacto y no contacto, asumiendo que nuestro material, pues, es generador de acidez, y el circuito del agua, el balance del agua que vamos a tener. No es una parte geotécnica, pero necesitamos un drenaje ácido, esta agua subterránea puede verse contaminada. Vemos pues de la lluvia, el drenaje, perdón, la escorrentía superficial, o también puede haber infiltración y generarse unos niveles freáticos internos que hay que monitorear. Hay niveles de alerta también por eso en las desmonteras. Hay que hacer pues un sistema pues como este que se ve aquí de manejo de aguas. Esto hay que llevar después si es que es agua de contacto, hay que llevarlo a una poza, ver dónde va a recircular, si se va a tratar o se va a devolver a minas. Todo un tema que también necesitamos entender. Y bueno, ya para terminar, porque estamos llegando a la hora, el análisis de estabilidad. Acá entra la parte pues, geotécnica, que tiene que ver con los factores de seguridad, los criterios sugeridos para aceptar el desempeño, los modos de falla creíbles y las técnicas que tenemos de análisis. Tenemos pues los análisis estáticos, los pseudoestáticos que están quedándose obsoletos, pero aún la normativa peruana, por ejemplo, la pide, y análisis de deformaciones simplificadas al menos. Y por ejemplo, acá se usa pues ya la consecuencia de la clasificación que les mencioné, si es de consecuencia baja, moderada o alta. Y también usan la confianza que tenemos en las investigaciones geotécnicas, también baja, moderada o alta. Entonces, por ejemplo, para un análisis estático, donde la consecuencia del depósito, digamos que es alta, y la confianza que tenemos en nuestras investigaciones geotécnicas es baja, nuestro factor de seguridad tiene que ser mayor o igual a 1.5. Esto es lo que nos recomienda Hawley y Kuning, con una probabilidad de falla asociada menor a 1%. Y si nos vamos al otro extremo, con una consecuencia baja y una confianza bastante alta en nuestro análisis, en nuestra investigación geotécnica, el factor de seguridad puede ir a 1.1 a 1.2, con una probabilidad de falla de 25 a 40%, lo cual sería genial, pero tenemos pues nuestras normas del Ministerio de Energía y Minas que nos da 1.5, entonces, al menos al menos nos da pues, un marco teórico, pero no podemos aplicarlo tanto porque en sí el nivel de confianza no lo podemos evaluar del todo. Para un análisis pseudoestático, acá sí es, por ejemplo, si la consecuencia es alta y la confianza es baja, piden 1.15, y llegar a 1.15 en pseudoestático es bastante difícil.
Entonces, esto, por ejemplo, sería un poco difícil de conseguir. Y lo bonito es que también nos pide un análisis de deformaciones. Entonces ya estamos entrando también al desempeño. Igual nos dan valores de un porcentaje de la deformación máxima, que va desde 0,5% hasta 2% de la deformación. Y bueno, este es el diagrama de flujo, pero creo que ya estamos en la hora de ver el diseño. Entonces, esto lo veríamos ya en la siguiente clase junto con todo lo que resta de desmonteras. No sé si alguien tiene alguna consulta. Ingeniero, buenas noches. Sí, adelante, por favor. Eh, Tengo una consulta. Los análisis que modelos constitutivos, ¿en qué tipo de informe se debería presentar? ¿Es válido en un análisis de rotura de presas o debería ir en un análisis de estabilidad de taludes? Perdón, estabilidad física del depósito en este caso. En ninguno. Un análisis como el que le acabo de mostrar es un Ajá. análisis por sí mismo, se llamaría un análisis de dinámico o análisis sísmico de formaciones sísmicas del depósito. Es un informe por sí mismo. No es un anexo, no es, es un análisis vivo, así como hay un análisis de estabilidad de taludes, como digamos, como en otras. Ok. Y bueno, ahora sobre recomendarle un software para análisis sísmico, yo sí le recomiendo el FLAC sobre el Plaxis para análisis sísmico, sobre todo cuando hay problemas de licuación. ¿Por qué? Porque el FLAC tiene la ventaja de que se puede, aquí por ejemplo, el FLAC, al ser un software de diferencias finitas, tiene la ventaja de que se puede generar el comando de large strain o de largas deformaciones y se coloca pues el comando set large strain y entonces cuando haya deformaciones como estas, que son bastante grandes, más de 10%, el software va a hacer un remallado, un remesh, para tratar de adecuarse a las grandes deformaciones, lo cual el Plaxis no puede, porque el Plaxis al ser un software de elementos finitos y llegar a este nivel de deformaciones ya empieza a tener problemas de geometría y ese es uno de sus problemas del Plaxis. Entonces, el FLAC ahí tiene una ventaja en cuanto a análisis sísmico, sobre todo cuando hay licuación, que en la mayoría de casos es pues la utilización. Ahora, ¿cuándo usar FLAC 3D? El FLAC 3D yo creo que dentro de un par de años va a ser ya la regla en lugar del FLAC 2D porque con las mejoras que he visto en el FLAC 3D 9 se ha puesto una gran cantidad de mejoras. Por ejemplo, se puede integrar con Python. El lenguaje Fish ahora ya también se ha vuelto mucho más asequible porque no es necesario aprenderlo. Si quieres aprendes Python, si quieres aprendes Fish. Asimismo ya tiene una larga cantidad de modelos constitutivos que están ya dentro del FLAC. También tú puedes poner tus propios modelos constitutivos en FLAC, que es un poquito más fácil que en Plaxis, por lo que tengo entendido. Ahora, no estoy diciendo que el FLAC sea mejor que el Plaxis, estoy diciendo simplemente que tengo un poco más de experiencia con FLAC y me gusta el FLAC porque el FLAC en sí, para poder aprenderlo, hay que aprender primero geotecnia y después hay que aprender sus comandos. Y todo lo que hemos visto acá, por ejemplo, se puede pasar en un Word y en un Word de 60 páginas pasar el código y leer el código. Se puede leer el FLAC. En cambio, el Plaxis tiene
interfaz que es bastante, digamos, simple y a veces nos da una falsa seguridad de que somos geotécnicos en sí y a veces colocamos parámetros por colocar, no calibramos bien y nos salen colores bonitos y salió y está. Y eso como que no es del todo bueno al final. En cambio, en el FLAC tienes que sufrirla, tienes que aprender geotecnia primero para poder entender y hay muchas cosas que tienes que hablar hasta con los propios creadores del software y si hay constante aprendizaje y tú mismo puedes hacer tus propias rutinas cada vez para hacerlo más eficiente y tienes que aprender geotecnia para poder usar el FLAC. Tienes que aprender sobre dinámica de suelos. En cambio, el Plaxis, pues al ser su interfaz más fácil, alguien puede entrar, simplemente pone los comandos, coloca parámetros, coloca y sale algo, y ya salió, puede o no tener sentido, validar y ya está. Y me ha pasado, sobre todo los ingenieros jóvenes, que a veces se emocionan mucho con esto del modelamiento numérico, que entran al Plaxis, se emocionan, calibran y, por ejemplo, quieren calibrar exactamente igual las curvas y lo hacen perfecto la calibración y se rayan haciendo etapas, y pero después no saben cuándo asignar drenado o no drenado, cuándo asignar, como vimos, un modelo para arena, un modelo para arcilla, simplemente colocan valores o no entienden bien cuál es la fuente de un modelo constitutivo porque no lo han implementado, no conocen la teoría. Y como el Plaxis tiene ahí pues ya para colocar los parámetros listos, entonces se coloca cualquier parámetro y ya está. En cambio en el FLAC uno tiene que conocer más para recién poder correr, porque si no te sale cualquier cosa en el FLAC. De hecho, yo mismo he sufrido bastante para poder aprender hasta colocar cuánto sería la presión de poros para que pueda haber una rigidez